Mis hermanos, bendiciones, un día más les habla Teo Hernández. Voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 8 de Segunda de Crónicas. Abramos el corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, mis hermanos, a la palabra de Dios. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al cabo de los 20 años que empleó Salomón en edificar la casa de Yahvé y su propia casa, construyó las ciudades que Hiram le había dado y estableció allí a los hijos de Israel. Salomón marchó contra Hamath de Sobá y se apoderó de ella. Reedificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades de almacenamiento que había edificado cerca de Hamath. Edificó Betorot, el alto y el bajo, ciudades fuertes, amuralladas, con puertas y barras, Balat y todas las ciudades de almacenamiento que le pertenecían, y las ciudades de los carros y de la caballería, y todo lo que quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en todo el país de su dominio. Todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos, que no eran parte de Israel, cuyos descendientes habían quedado después de ellos en el país, y a los que los israelitas no habían exterminado, Salomón los sometió a servidumbre que dura hasta el día de hoy. Pero no empleó a ninguno de los hijos de Israel como esclavo para sus obras, sino como hombres de guerra, jefes y escuderos, combates de sus carros y de sus caballos. Los jefes nombrados por los intendentes del rey Salomón eran 250 que dirigían al pueblo. Salomón hizo subir a la hija de Faraón desde la ciudad de David a la casa que había edificado para ella, pues se decía: no puedo dejar a una mujer en la casa de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca de Yahvé son sagrados. Entonces Salomón ofrecía sacrificios a Yahvé sobre el altar de Yahvé que había levantado delante del vestíbulo de la casa. Los ofrecía según el rito de cada día, conforme a lo ordenado por Moisés. Lo mismo en los sábados, las lunas nuevas y las solemnidades 3 veces al año, en la fiesta de los ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las tiendas. Estableció también las secciones de los sacerdotes en su servicio conforme al reglamento de su padre David. Estableció a los levitas en sus cargos de alabar y servir junto a los sacerdotes según el rito de cada día, y a los porteros con arreglo a sus secciones en cada puerta, porque esta era la orden de David, hombre de Dios. No se apartaron en nada de la orden del rey en lo tocante a los sacerdotes y los levitas, ni tampoco en lo relativo a los tesoros. Así fue dirigida toda la obra de Salomón, desde el día en que se echaron los cimientos de la casa de Yahvé hasta su terminación. Así fue acabada la casa de Yahvé. Entonces Salomón fue a Signaber y a Elat y a orillas del mar, en el país de Edom. Hiram le envió, por medio de sus siervos, barcos y marinos, conocedores del mar, que fueron con los siervos de Salomón a Ofir, de donde tomaron 450 talentos de oro, que trajeron al rey Salomón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya terminada la casa de Yahvé, fueron puestos los sacerdotes y todas las personas de servicio al templo de Yahvé, a la casa que había edificado el rey Salomón. Y aquí se dice, mis hermanos, del rey Salomón, que él no dejó de ofrecer sacrificios a Yahvé en todas las fiestas, en todo lo concerniente a lo que Moisés había ordenado en las tablas que Yahvé había dejado para que siguieran sus reglas. Y esto era lo que llevaba a cabo también el rey Salomón. Todo lo hacía de acuerdo a las leyes. O sea, no dejaban de ofrecer sacrificios en los días de fiesta que eran importantes para Yahvé, y también en las lunas nuevas o solemnidades. Esto le agradaba a Yahvé, y Salomón, mientras estuvo con nuestro Dios, mientras no se apartó de él siempre fue ayudado y fue llevado por los buenos caminos.
Me llama un poco la atención de esto que nos dice del versículo 11 en adelante. Dice: Salomón hizo subir a la hija de Faraón desde la ciudad de David a la casa que había edificado para ella, pues se decía: no puedo dejar a una mujer en la casa de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca de Yahvé son sagrados. Todos los lugares donde estuvo el arca de Yahvé los consideraba el rey Salomón sagrados. Y entonces, si nos recordamos, mis hermanos, la gente de Egipto la consideraba el pueblo de Israel una raza pagana, una raza que no podía estar en medio de ellos. Sin embargo, este Salomón había tomado una mujer, una esposa, que era egipcia, era hija de Faraón. Y entonces, los lugares donde había estado el arca de Yahvé, no podía estar nada que fuera profano. Y el rey Salomón manda a traer a esta mujer y la pone en la casa que él había edificado para ella. Ellos lo sabían muy bien, los reyes y los pueblos paganos tampoco se querían juntar con una raza que creyera en otro Dios en el que no creían ellos. Esto era muy común en aquel entonces, no se unían las razas. Sin embargo, Dios permitía muchas cosas entre los reyes y entre las personas que él amaba. Recordemos a José cuando estuvo en Egipto. Él se casó con una egipcia, pero las razas no se juntaban. Ellos tenían que comer aparte de los que eran egipcios. Los egipcios no podían comer junto con los que eran israelitas, ni los israelitas con los egipcios. Entonces, esto todo el tiempo ha sido. Y por eso el rey Salomón, mis hermanos, consideraba algo que se tenía que hacer, que no tenía que estar esa mujer en esos lugares donde había estado el arca de Yahvé. Hermanos, hasta aquí vamos bien. El rey Salomón lleva a cabo todos los servicios de Dios de acuerdo como él los pedía, de acuerdo como estaba la ley escrita en esas tablas que dejó Moisés. Moisés, que fue un servidor de Dios, nunca le falló. Claro que tuvo una pequeña duda por la cual Dios no le permitió que él entrara a la tierra prometida. Pero pues al fin, mis hermanos, la tierra prometida, ¿ustedes creen que esa tierra de la que Dios le hablaba al pueblo de Israel era más hermosa que una gloria, una vida junto a él? Claro que no. Y Moisés fue llevado ante esa gloria. ¿Qué más hermoso que eso? Nada se puede comparar de aquí de la tierra a lo que Dios nos tiene preparado allá en el cielo. Y no vivamos con la duda de que un día también nosotros estaremos junto a Él, gozándonos. Aquí en este capítulo, todo lo que se refiere al templo, todo lo que se refiere al arca de Yahvé, era algo muy sagrado, mis hermanos. Lo mismo que hoy en la actualidad, en nuestros templos tenemos un sagrario. Allí se encuentra nuestro Señor, esperándonos para que vayamos a hablar con Él, para que vayamos ya sea a darle gracias o a pedirle un favor, porque Dios está abierto para todo, pero muy en especial, mis hermanos, a darle gracias por todo lo que somos y por todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. No olvidarnos nunca de que por su misericordia tenemos una familia, tenemos una felicidad completa. Démosle siempre gracias a Dios. No nos olvidemos de ello. A nuestro despertar, darle gracias porque tenemos un nuevo día. Al anochecer, gracias, Señor, porque nos has permitido vivir este día. Es algo grandioso, mis hermanos, cuando somos agradecidos. Nos acostamos sin ningún remordimiento de nada. Pero claro que si cometemos algún pecado durante el día, el remordimiento siempre va a estar allí. Pidamos a Dios sus fuerzas para no caer en ello. Y el rey Salomón, mientras se mantuvo en oración, mientras se mantuvo cerca de Dios en ese templo, no dejó de ser ayudado nunca, sino que Dios siempre estuvo con él. Y más adelante nos daremos cuenta de las fallas de este rey, cómo él le falla a Dios. Dios lo abandona. No es que Dios lo haya abandonado. Nosotros mismos buscamos su abandono. Cuando nos alejamos de Él,
acercándonos a otras cosas, a otros dioses, a cosas materiales, a cosas que no nos llenan absolutamente de nada. Todo eso, mis hermanos, nos aleja de Dios, al igual que alejó al rey Salomón. Entonces, busquemos de Dios para ser completamente felices y tener esa felicidad siempre junto a Él. No nos alejemos. Mucha gente se aleja, mucha gente se decepciona por lo que mira, por las cosas que ven de otras personas, de otros sacerdotes, de otros predicadores. La gente se decepciona y se va alejando, se va haciendo un lado del Señor. No lo hagamos. Busquemos del Señor, no busquemos del hombre. Miren, cuando veamos que alguien está fallando, si podemos llamarle la atención, llamémosle la atención. Y si no podemos, pidámosle a Dios por esa persona. Pero Dios es el juez, no nosotros. Dios que juzgue a todo el que Él crea que está fallándole, y no nosotros, porque eso va a recaer en contra de nosotros también. Busquemos serle fiel siempre al Señor, y el Señor nos va a ayudar en todo. Fíjense también lo que le concedió Dios al rey Salomón. Del versículo 7 en adelante dice: todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos, que no eran parte de Israel, cuyos descendientes habían quedado después de ellos en el país, y a los que los israelitas no habían exterminado, Salomón los sometió a servidumbre que dura hasta el día de hoy. No creamos que dura todavía hasta el día de hoy. O sea, lo que se refiere aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, es que estos pueblos tenían ciudades junto a los israelitas, pueblos que no habían podido conquistar los israelitas cuando venían conquistando ciudades. A todos estos no los podían conquistar porque eran muy fuertes. Entonces Dios permitió todo esto, mis hermanos. Y aquí Dios le permite al rey Salomón poderlo someter a servidumbre, a que ellos le sirvan al pueblo de Israel. Fíjense nada más lo bueno que era Dios con ellos. Les da las fuerzas para poder someter a cualquier ciudad, a cualquier pueblo, a cualquier nación. Pero eso sucedió solamente por un tiempo. Después vamos a darnos cuenta de cómo después de todas las fallas del rey Salomón, vuelven las espaldas estos hombres y estas ciudades vuelven a conquistarse. Sigamos, mis hermanos, adelante, escuchando de esta palabra de Dios a través de esta su radio Fuerza Salvadora, y así vamos a darnos cuenta de todo lo que hemos aprendido y que seguiremos aprendiendo en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.